yo por supuesto sufrí bullying, ¿no? Yo desde muy chiquito supe que era muy diferente y que eso me iba a generar problemas, ¿no? A mí me daba miedo que dijeran, ay, este chavo está todavía estudiando, seguramente está usando el dinero para pagarse la carrera, lo cual es cierto, eso hice, y se va a ir, ¿no? Entonces yo necesitaba tener ese ingreso para yo pagar mi carrera, yo conseguí una muy buena beca y pues tenía que pagar la otra parte, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo que dijeran, no, pues se va a ir una vez estudiando y mejor de una vez te damos cuello. Me mandaron, me dijeron, este correo yo lo vi, estaba en mis spams, fíjate. No Si yo no hubiera revisado el spam, yo no hubiera visto que mi editora de ese entonces, Dania, me mandó un mensaje de, hola Alex, soy Dania Mejía de Alfaguara en Penguin y estamos muy interesados en tu manuscrito. Pero estaba en spam. Yo no lo había visto y me tardé como 3 semanas en revisar ese correo. Si de emergencia o ambulancia, todo, métete al hospital porque yo ya tenía una neumonía que no podía con ella, ¿no? O sea, fulminante, así mal. Yo ya no respiraba, oxigenaba como en 66. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Reynoso y bienvenidos a un capítulo más del podcast de la revista Influencer. El día de hoy tendremos a un gran amigo, él es psicólogo, él es escritor, es un joven que se esfuerza día con día para salir adelante y sobre todo para tratar de compartir con personas que más necesitan de apoyo emotivo, moral e incondicional. Él es el escritor Alex Toledo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, querido Jorge, súper contento de estar acá. Ya habíamos tenido un encuentro el año pasado, pero fue vía Zoom digital, pero está chido estar acá en lo presencial. Ahora presencia. Está padre. Oye, ¿has jugado alguna vez chinchampú, piedra, papel o tijera? Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué tan bueno eres? Fíjate que curiosamente, no sé, pero luego a veces tengo rachitas donde gano, entonces me va bien, puedo decir que me va bien. Vemos cómo te va. Vamos a ver, Vamos a intentar. Vamos a Acuérdate que es la canción completa, chinchampú, piedra, papel o tijera. Sí, porque ahorita los invitó de hace rato nomás no. ¿Nomás no daban? Nomás no daban. Les falta barrio. Se adelantaban, pero bueno, ahí va. Chinchampú, piedra, papel o tijera. ¿Ves? Te dije. No, sí, bueno. Y todos me han vencido con la piedra y yo con la tijera. Pero bueno, mi querido Alex, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y vamos a platicar, pues, de todo un poco. Primero, yo quiero saber cómo era el Alexillo de chiquillo. Fíjate que siempre fui muy inquieto. La verdad es que siempre fui como súper pirinola. Yo iba de un lado a otro y yo me acuerdo que en el kinder, por ejemplo, yo tenía como mucha esta facilidad para me ponían al frente del salón y yo ayudaba a mis maestras a controlar al grupo, ¿no? Porque siempre fui como muy dirigente y como súper, pues sí, lidercillo, ¿sabes? Eras el que anotaba, el que se paraba. Sí, casi, sí. Y yo la verdad es que, de hecho, en el kinder hice un post, ahora con que pasó el Pride, hice un post donde yo estaba en una obra de teatro en el kinder. Yo organicé esa obra de teatro junto con mis maestras porque fue Blancanieves y los 7 enanos. Yo fui la bruja de Blancanieves, por supuesto. Y yo me sabía todos los diálogos y yo le decía a mis compañeros qué diálogos hacer, cómo hacerlo, porque era de mis películas favoritas. Entonces yo desde chiquillo, la verdad es que siempre fui como muy activo y muy, pues eso, como muy avispado, francamente. Y creo que con el tiempo aprendí como a controlar eso, ¿no? Ya más puberto, adolescente, entrando a los 13, 14 años. Pero sí recuerdo que toda mi infancia fui bastante pirinola. Qué padre, ¿no? O sea, que fuiste muy, muy hiperactivo. Fíjate que no sé, bueno, no sé si tan hiperactivo porque sí me sabía controlar. O sea, si me decían, estate quieto, yo me estaba quieto. Pero sí era como muy curioso y súper, eso sí, muy desesperado y hasta la fecha es algo que sigo trabajando, ser como más paciente, exacto. Y yo creo que esa ansiedad por hacer, por descubrir, creo que es lo que me ha llevado a hacer tantas cosas, ¿no? Ya con el tiempo, además en terapia, descubrí que sí tengo ansiedad, pero creo que mi ansiedad me ha ayudado a hacer mucho de lo que he hecho, ¿no? La he encauzado en hacer un montón de cosas, ¿no? En lugar de solamente permitirle a la ansiedad como crearme escenarios imaginarios y lo que creo que podría pasar, pero no va a pasar. Entonces, más bien como que lo llevé al hacer, ¿no? Oye, y bueno, ¿cómo es de niño? ¿Te gusta leer desde niño o cuándo fue? Sí, fíjate que esa parte de mi infancia me gusta mucho. Todavía existe aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, una librería que se llama Casa Lam. Es un centro cultural.
Antes tenía una librería muy bonita que tenía una sección completa para niños, entonces era un gran espacio lleno de libros con un gran futón en medio. Los niños y los padres podían escoger los libros que quisieran y nos quedábamos ahí leyendo, mi mamá, mi hermano y yo, horas. O sea, el sábado ya sabíamos que era ir a Casalán para leer y comprar algunos libros. Y además había una cosa, no podíamos comprar nuevos libros si los anteriores no los habíamos acabado de leer. Entonces, para Órale. que mi mamá y mi papá nos compraran libros nuevos a mi hermano y a mí, teníamos que haber terminado los anteriores. Entonces, pues mi hermano y yo sin querer, con ese incentivo, pues nos volvíamos adictos a leer, ¿no? Porque sabíamos que el tal sábado íbamos a ir a comprar nuevos libros, ¿no? Entonces sí, la verdad es que la lectura siempre fue parte de, pues sí, de mi crianza. A mis papás les gusta mucho leer, mi mamá también es psicóloga, entonces ella por su formación, como psicólogos tenemos que leer muchísimo a nivel académico, ¿no? Pero ella también le gusta leer y mi papá es arquitecto, entonces a mi papá le gustan mucho los libros de arte. Entonces siempre había libros en mi casa y hasta la fecha en casa de mis papás hay libros y ahora yo en mi casa tengo libros. O sea, Ajá. lo primero que entras, cuando tú entras a mi casa, lo primero que ves es un gran librero enfrente. Oye, y platícanos, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo fuiste de niño aparte de De hiperactivo? inquieto. Ajá. Pues creo que fui, a pesar de todo, un buen niño. O sea, ¿Nunca sufriste nunca... de bullying? Ah, por supuesto, sí, esa parte es algo que yo todavía uso como recurso pedagógico para hablar sobre el bullying y sobre lo importante que es, ahora que somos adultos, ayudar a que las nuevas generaciones no pasen por lo que nosotros pasamos. Yo, por supuesto, sufrí bullying, ¿no? Yo desde muy chiquito supe que era muy diferente y que eso me iba a generar problemas, ¿no? Y eso es algo que ahora puedo contar sin ningún tipo de dolor, pero sí hubo un tiempo, sobre todo en la secundaria, pasando de sexto a la secundaria, donde el bullying fue muy agresivo, al grado de que yo ya no quería ir a la escuela, ¿sabes? Entonces sí me tocaron esas épocas y creo que eso me ayudó muchísimo como también a, pues, a empoderarme de alguna forma, ¿sabes? A saber que tenía derecho a defenderme y que no necesariamente tenía que permitir estos abusos simplemente por llevar la fiesta en paz, ¿no? Además, creo que mis papás también me apoyaron mucho en esa parte, ¿no? Aunque yo no había salido del closet todavía con ellos, yo tenía 12, 13 años, pero como que ellos siempre me apoyaron en esta parte de si te agreden, defiéndete, tienes derecho a defender tu espacio personal, tu integridad física, ¿no? Pero sí, esa es la parte de la infancia, la pubertad que no me encanta tanto. Por eso cuando hay gente que dice, uy, no, es que la prepa, la secundaria fueron las mejores épocas de mi vida. Ay, pues Vemos. qué vida tan fea has de llevar, mano, porque si tu mejor época fue la secundaria, híjole, entonces yo, la verdad es que a mí la secundaria es una época que, mira, como si no hubiera existido. De noche, te la Sí, saltas. no, no, no. Pero me ayudó, o sea, me ayudó porque ahí fue cuando yo salí del closet en la secundaria, a los 14 años, para cumplir 15, antes de la prepa. Y ahí fue la primera vez que yo me enfrenté como a este grupo de gente para decir, pues esto soy, y si no les gusta, pues es su problema, ¿no? Y cuando yo salí del closet se acabó el bullying, fíjate. Va. Ya no era chistoso molestar al maricón del salón, ¿sabes? Porque ya lo había aceptado. Es que mientras yo no lo había aceptado, había un incentivo para los bullies de molestarme. El día que yo, porque no esperaban que yo lo hiciera público, y el día que yo me paré frente al salón y les dije, oigan, Necesitaste la sí, herramienta. claro, ya no fue divertido molestar al niño gay del salón. Entonces ese día se acabó el bullying, ya la prepa fue mucho más laxa, más relajada en ese aspecto y la universidad también, ¿no? ¿Y en quién te inspiraste o en quién agarraste valor para decirlo? Fíjate que en ese momento yo no tenía referentes LGBT, yo, o sea, era un mundo totalmente nuevo, súper, yo tuve que descubrirlo solo, ¿no? Tuve que agarrar valor yo solo. Y tú sabes que primero antes de sacarlo al mundo sales tú de tu closet interno, ¿no? Sales tú primero del closet contigo y lo meditas mucho tiempo y de repente es como sí soy, no soy, bueno, sí, sí soy. Y una vez que ya lo aceptas, pues ya dices, bueno, ahora sí lo voy a decir al mundo, ¿no? Pero creo que fue un proceso que atravesé solo, no tenía yo referentes. Cuando salí del closet y ya me asumí como tal, entonces empecé a tener otros referentes, empecé a conocer a otras personas. Yo me acuerdo que mi miedo más grande era, eh, ¿en dónde voy a conocer gente como yo? Yo pensaba que era el único, ¿no? Corté A en la marcha, hay como Ah, medio millón iguales. ajá. Entonces,
Pero bueno, en ese momento yo pues, era un chavito de 14, 15 años, mi mundo era así de reducido. Y conforme fui creciendo me fui dando cuenta que había más personas, ¿no? Cuando yo entré a la preparatoria, a otro mundo se me abrió. O sea, mi prepa, me acuerdo que ya en segundo de prepa de repente se convirtió como en un carnaval LGBT y gente que yo no sabía que también eran, pues me di cuenta, ¿no? Entonces ya no me sentí tan Solo. solo, ¿no? Yo dije, güey, hay más como yo, o sea, está padre y creo que estar en un ambiente diverso en la prepa me ayudó también a sentirme como más seguro, ¿no? Y a terminar de asumir esto. Ya en la universidad, tú sabes, ya cada quien está como en su rollo, entonces ya francamente en la universidad a nadie le importaba y todo el mundo ya era como era y era muy diferente, ¿no? Pero sí creo que la transición secundaria-prepa fue muy importante porque sí lo tuve que atravesar hasta cierto punto solo. Y yo creo que muchos hombres y mujeres de mi generación, de nuestra generación, tuvimos que atravesar ese proceso solos porque todavía somos esa generación a quienes no se nos explicó nada de diversidad. No se nos dijo, oye, mira, existe esto, iba a pasar esto. Nadie nos dio un manual de paso uno, paso dos para ser LGBT, ¿no? Sí lo tuvimos todavía que descubrir solo. Creo que ahora los chavitos, las chavitas, los chavites de ahora tienen un montón de información que a mí me hubiera encantado tener en su momento para saber pues, cómo era esto de salir del closet y qué pasaba después, ¿no? Porque el chiste no era solo salir del closet. Bueno, ya saliste y ahora qué sigue, ¿no? Entonces sí creo que hasta cierto punto lo fui descubriendo solo y en el camino empecé a encontrar gente que me apoyó y más que referentes como un grupo, ¿sabes? Una tribu. Sí, donde te sentías seguro, Exacto, identificado y a lo mejor contar experiencias similares y te daban consejos y dices, ay, güeros, ya así es. no soy el único que ha vivido o que ha pasado por esto. Sí, sobre todo amigos mayores, ¿sabes? Más grandes que ya tenían experiencia, que fueron más bien de los que yo aprendí. Yo con ellos fui a mi primera marcha gay, aprendí del mundo drag, sobre otras variantes, ¿sabes? Y además empecé también un proceso de deconstrucción, ¿no? Como hombre homosexual, porque yo también al inicio tenía esta idea de, ah, no, si yo soy hombre homosexual, pues soy hombre, ¿no? Entonces me tiene que gustar cierta parte heteronormada, ¿no? Y hay que actuar como hombre, ¿sabes? Toda esta parte que ya he deconstruido mucho y que he entendido que, pues claro, así pensaba un chavito de 16, 17 años que quería Ujú. ser aceptado. Y bueno, hoy a mis 31 años digo, bueno, estaba yo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y se sigue aprendiendo. Todo el tiempo. Y esto no va a dejar de cambiar. O sea, ¿por Nunca. qué? Porque todos vamos cambiando. Así Todos es. somos diferentes. No somos las mismas personas de hace 2 años, de hace 5 años. Todos vamos cambiando y por ende pues nos tenemos que ir actualizando. Sí, hay que deconstruir muchas cosas, desaprender muchas y volver a aprender otras. Es parte del proceso. Oye, Alex, y bueno, estudiaste psicología, una Sí, carrera muy bonita. muy bonita y a la que llegué muy tarde. Ok, Porque yo primero estudié comunicación, porque yo no sabía qué quería estudiar. ok, quería salir en la tele. Quería yo hacer cine, fíjate. Ok. Yo quería hacer cine, pero la carrera de cine era bastante cara. Entonces yo tengo un hermano y mi papá me dijo, oye, pues, o sea, Ajá. también viene tu hermano atrás, ¿no? Entonces Ajá. yo me acuerdo que decía, bueno, en mi idea, yo dije, Ajá. pues claro, estudio comunicación. Había un apartado al final de la carrera que era medios audiovisuales y entre ellos cine. Ujú. Y dije, pues perfecto. Pero la realidad de las cosas es que si a mí me hubieran dicho, métete a psicología antes, yo lo hubiera hecho. Y no me metí a psicología. Digo, yo vi a mi mamá estudiar psicología, graduarse y todo. Y yo iba con ella a los simposios, a los talleres, a las convenciones de psicólogos. Pues no tenía con quién dejarnos, a mi hermano y a mí. Entonces yo iba ahí con mi mamá psicóloga. Ajá. Y yo estaba muy metido también desde, sin querer, desde chavito en esto de la psicología. Inconscientemente ya Ajá, entendías algunos exacto, términos. ¿sabes? Porque para mí era muy... Yo le ayudaba a mi mamá a estudiar Ok, para sus exámenes. Ale, pregúntame el cuestionario, ¿no? Entonces ok. yo, mamá, es fundador de la escuela de la psicología tal. Entonces, ¿sabes? Para mí era ya muy normal. Pero creo que a mí me dio miedo saliendo de la prepa porque vi mucha, era tanta información. Yo vi que mi mamá se la pasaba estudiando Ajá. que yo dije, ay, no. Y la verdad es que la prepa donde fui era de alto rendimiento, entonces yo Te terminé molido. exigían Sí, mucho y luego decir, no, lo que me sigue con mi yo mamá. terminé molido de la prepa, ¿sabes? Entonces, la neta es que yo dije, puta, meterme a psicología de lleno otros 4 años, porque además es la especialidad para volverte psicoterapeuta, o sea, no es como que Ujú. ya eres psicólogo y das terapia. Tienes que hacer tu maestría en psicoterapia clínica para volverte clínico. Dije, híjole, no, es demasiado. Entonces, estudié comunicación, me gustó, pero si yo pudiera regresar El tiempo. el tiempo, decirle al Ale de 17 años, porque además entré de 17, bien chavito, yo cumplí ya 18 en la carrera
le hubiera dicho, estudia psicología primero. Pero bueno, me ayudó porque ahora la comunicación me ayuda a comunicar todo lo que hago, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, salí yo de la carrera a los, sí, 21, 22 más o menos, dije, no, necesito estudiar psicología porque yo empecé a escribir en blogs y empecé como a hacer todo esto que ahora hago ya en forma. Y mi mamá me insistió, ¿sabes? Me dijo, Ale, pues ya trabajas, consigue una beca, deberías de regresar a la escuela, estás muy joven. Y yo, no, mamá, pero no, ¿sabes? Empiezas a trabajar, te empieza a gustar el Sí, dinero. sí. Pero creo que esa insistencia de mi mamá de decirme, Ale, estás muy joven, estás ganando dinero, puedes conseguir una beca, estás muy chavo, haz algo con eso que estás haciendo, con eso que estás ganando, pues me ayudó. Entonces sí, dije, bueno, pues sí, voy a regresar a la escuela y fue cuando volví a estudiar comunicación, psicología. Psicología. ¿A los cuántos años Entonces, entraste a la psicología, más o pues menos? fue justo ya a cumplir 23 años más o menos. Ya tuve que hacer la carrera técnica. O sea, Ujú. no es técnica, es la carrera, ¿cómo le llaman? Ejecutiva para Ok. personas que trabajan, porque yo ya trabajaba y entonces Como tenía que estudiar. sabatina. No, fíjate, yo iba 3 veces a la semana Ok. a la escuela y tomaba los sábados otras en línea. Y yo en ese entonces yo trabajaba en una agencia de publicidad y yo les decía, yo les tuve que mentir un poquito para que me dejaran salir temprano porque pues era horario de 9 a 7, ¿sabes? Entonces yo Ajá. a las 5 tenía que entrar a la escuela, ¿no? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Entonces ahí me las tuve que arreglar con mi jefe de ese entonces y total que Ujú. me dejaron salir a las 4 los 3 días de esos porque les decía, no, es que yo tengo que ayudar a mi familia, no sé qué, no sé Ajá. cuánto. Este, mm, Porque yo no les quería decir que estaba estudiando psicología, ¿no? ¿Por qué? Pues fíjate que en ese entonces trabajar en agencias era como muy complicado, ¿sabes? Querían gente como muy, todavía no sé si funcione, Disponible. muy disponible, ¿sabes? Entonces a mí me daba miedo que dijeran, ay, este chavo está todavía estudiando, seguramente está usando el dinero para pagarse la carrera, lo cual es cierto, eso hice, y se va a ir, ¿no? Entonces yo Sí. necesitaba tener ese ingreso para yo pagar mi carrera, yo conseguí una muy buena beca Ujú. y pues tenía que pagar la otra parte, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo que dijeran, no, pues se va a ir una vez estudiando y mejor de una vez te damos cuello. Entonces yo les tuve que inventar una historia y familiar. Y me dijeron, ok, está bien, vete a las 4 y así fue como yo Es más, estudié. si quieres a las 3, güey. No Entonces yo, vengas si yo- no quieres. venga si quieres, Ajá. ¿no? Y así fue como yo terminé psicología, ¿no? Y Qué así, chido. y entonces dije, bueno, creo que ahora sí, cuando yo acabé, dije, creo que ahora sí estoy donde tengo que estar. Ya me siento como más confiado y preparado para hablar de todo lo que hablo y ahí empezó mi andar en estos caminos psicológicos. ¿Y ya das terapia? Sí, ahora ya. Ujú. ¿Y te gusta? Mucho, ¿Te gusta mucho ayudar a las sí. personas? Sí, y además creo que es parte de una habilidad que siempre he tenido, ¿sabes? Siempre he sido como muy bueno escuchando a la gente. ¿Y cómo empieza ahora sí el Alex escritor? Del Alex lector al Alex Fíjate que el escritor. Alex escritor empezó a la par del Alex lector. Ok, ¿desde Porque, chico? O sea, sí, porque el primer libro que yo me compré con mis domingos, que me daban cada semana mi papá, fue Harry Potter y la Cámara Secreta. ¡oh! Porque No ya es yo soy cierto. generación Harry Potter, yo soy generación Harry Potter. Entonces, mira, tú me puedes poner una película de Harry Potter y Te sabes no, todos es que los... además yo me quedo así. Ajá, embobado. Embobado. O sea, a mí me hacen burla de que, Ale, es que vete. Es que parece que nunca Ya la has las has visto, visto. Le he visto ajá. 17,000 veces cada película. Y te atrapa Y como yo si me fuera quedo la primera así. vez. O sea, pero yo me pierdo, ¿no? Entonces, mi mamá nos compró el primer libro, justamente en esta librería que te digo, en Casa Ujú. Lam. Todavía no llegaban los demás libros. Nos esperamos a que llegaran. Entonces yo, cuando nos enteramos que había más libros, yo los empecé a comprar con mis domingos. Fue la primera Se va serie de libros ahorrando. que yo me compré con mis domingos, ¿A porque los además cuántos era años te lo chutaste? pues imagínate, yo tenía como 10, 11, 10, 11 años más o Ujú. menos, sí. Y leímos el primer libro más o menos como a mis 9 años. Y como a los 11, 12, 13, yo ya empecé a ahorrar y me compraba mis libros, que eran libros caros. Bueno, siguen siendo libros muy rentables, ¿no? Pero en ese entonces, pues para un chavito con sus domingos, pues sí eran libros bastante caros, pero yo me los compré. Entonces, creo que ahí fue cuando yo descubrí el gusto por escribir. Porque como que se despertó la imaginación y entonces yo dije, ay, yo también puedo escribir, yo también puedo hacer algo como esto, ¿no? Entonces yo a los 10 años empecé a escribir y hacía según yo mis historias y eso fue una práctica que nunca dejé, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces todavía no teníamos una computadora en casa
Y yo me acababa cuadernos de doble raya escribiendo y yo le decía a mi mamá, mira mamá, el cuento que escribí, y mi mamá los leía, ¿no? Ve tú a saber qué O sea, clase de cuentos eran. inventabas, Sí, sí, inventabas. sí. Y, y yo escribía y yo le decía a mi mamá, mira, les voy a leer esto, y a mi papá y a mi hermano. Entonces, creo que ahí empezó, ¿sabes? Ya después llegó a casa una computadora, más o menos, sí, cuando yo entré a la prepa, más o menos tercero y secundaria, mi papá nos compró una computadora en casa y la instalamos y todo, y yo ahí empecé a pasar en Word todo lo que yo había escrito en cuadernos. Y ahí empezó, ahí empecé. Yo toda la prepa seguí escribiendo. Después llegó Facebook, ¿te acuerdas? Empezó el Facebook. Yo en primero de prepa fue cuando abrí mi Facebook. O sea, creo que mi Facebook es mi relación más estable. De tantos años. Hice tantos años, ¿no? Facebook y Twitter, ahora X, ¿no? Ajá. Y ahí empecé a querer escribir más, ¿sabes? En Facebook, porque ya tenía yo una plataforma donde otras personas, Te leían, te escuchaban. que eran mis 3 amigos de la prepa, Ajá, tus 3 fans. Tus ¿no? 3 likes, Éramos los, segurotes. exacto, pero eran mis 2 likes seguros de Ajá. cada publicación, ¿no? Y conforme fue avanzando también, evolucionando esto de las redes sociales, yo me di cuenta que tenía un foro abierto para poder escribir otras cosas, ¿no? Okay. Cuando estaba yo chavito, escribía cosas de mi imaginación muy fantásticas, pero cuando yo salí del closet y conforme fui creciendo, me interesó más hablar sobre mi experiencia como un adolescente gay, ¿sabes? Yo tenía muchas ganas de hablar de eso porque nadie me explicaba cosas. Entonces yo empezaba a vivir cosas, tenía dudas, preguntas y yo empezaba a escribir sobre eso, ¿no? Cómo era mi sentir siendo un adolescente de 15, 16 años gay. Y me di cuenta que mis amigos de la prepa me empezaban a leer eso y me decían, ay, Alex, leí lo que pusiste el otro día en Facebook, qué padres, lo compartí, ¿sabes? Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho compartir eso que yo sentía con otras personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a evolucionar, empezaron a existir los blogs, ¿te acuerdas que hubo un tiempo donde los blogs estaban súper de moda? Y ahí surgió un blog muy importante en ese entonces, que hasta la fecha sigue. Yo entré a escribir a ese blog y ahí fue cuando empecé como a generarme de un círculo de lectores, ¿sabes? Sí, ya un Un público. público más en serio. Este blog empezó de cero, empezamos muchos a escribir en ese blog, fuimos los pioneros, fundadores de ese blog, digamos. Se llama Soy Homosensual, todavía existe. Pero en ese entonces, pues el blog tenía 10 seguidores, ¿no? Nosotros lo hicimos crecer, llegamos a 10,000 fans en creo que 3 meses, luego 20,000, 30,000, total que bueno, ahora ya tienen como 2 millones de lectores. Pero yo fui de esa primera generación, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a tener lectores en forma. Mucha gente que me lee hoy Pero ya vienen de ahí. con una escritura gay. Sí, yo Podrías decirse. escribía sobre experiencias desde mi perspectiva LGBT, ¿no? Sobre lo que yo consideraba que me pasaba, lo que yo creía, era como una columna de opinión, ¿no? Sobre la vida Ok. LGBT. Yo te estoy hablando de que yo estaba chavito, yo tenía 15 y 6. ¿Y por qué ya no continuar ahí? Pues duré muchos años ahí, o sea, hay mucho fandom, muchos lectores que tengo de ahí que han crecido conmigo, que ahora igual que yo son treintones, vienen de ahí. O sea, hay gente que me dice, yo te sigo desde Homosensual. O sea, y Homosensual ya fue hace 15 años, ¿no? Yo duré mucho tiempo ahí, yo duré como hasta los 21 más o menos escribiendo en Homosensual, imagínate, desde los 17, 18, 19, 20, o sea, fue bastante tiempo, porque después yo quise ya hacer mi propio blog. Yo ya no Ok. quería escribir para alguien más, yo quería ya aventarme, porque dije, bueno, si yo puedo escribir para otros, puedo hacer mi propio blog, ¿no? Entonces me animé, conseguí a alguien que me hiciera el blog, lo abrí en WordPress y conseguí un amigo que más o menos le sabía a la programación y me hice mi blog, ¿no? Y ahí yo empecé a escribir mucho tiempo, ¿no? Muchos años, como de los 21 a los 24 más o menos. Escribí ahí en ese blog 4 años, muchos textos nuevos, y de ese blog nació este primer libro, Se Curan Rotos, que fue una idea de mis fans. A los 20, ¿qué? Pues más o menos como 23, 24, más o menos. Casi saliendo de la carrera ya después de la carrera de comunicación. Sí. Ok, y aquí tenemos al primer bebé, por cierto, dicho sea de paso. No, yo ya estaba estudiando psicología porque yo acabé a los 20, recién cumplió los 22 años. Ok.
Y a los casi 23 yo ya estaba en comunicación, o sea, yo pasé un año ya trabajando y fue cuando, pues, sí, me di como, sí, casi un año y fue cuando dije voy a O sea, regresar. trabajando, estudiando y escribiendo y Así es, publicando un libro a la vez. ahí está la ansiedad, Ahí está. ahí está la Pero qué ansiedad, bueno que canalizaste esa adrenalina, así es. esa emoción a algo positivo. Y me gustó porque además este libro es idea de mis fans, de mis lectores. No, a mí no se Ok. me había ocurrido. Se curan Se curan rotos, rotos descosidos y y deshilachados. deshilachados. Como que recopilaste todas las experiencias de Sí, tus porque yo fans ya y tenía un blog. proyectaste. Imagínate, el blog era alextoledo.com. En ese blog yo tenía ya como 500 textos. Ujú. Entonces, unos lectores me dijeron, oye, sería padre poder tener lo que has escrito en tu blog en físico. Yo para este entonces, o sea, hacemos un flashback años antes, como a los 14 años, yo ya tenía una novela escrita en cuadernos de raya que llevé a una editorial, en ese entonces Ujú. Alfaguara, que pertenecía a Grupo SM, a Santillana. Estaban aquí en Avenida Universidad. Yo 14 años llevando mis manuscritos en computadora, llevé un fajo así de hojas impresas. Una editora me recibió, que se llama Alicia Rosas. Ella me recibió, yo creo que por simple ternura, ¿no? De ver a un chavito de 14 años llevando su novela a una editorial. Por supuesto no me publicaron, porque más en ese entonces todo el presupuesto que Alfaguara tenía destinado para nuevos autores se fue porque venía la saga de Crepúsculo. En ese entonces era el boom de Crepúsculo, Sí. entonces todo el presupuesto ya estaba, ¿no? Destinado. Entonces, esta editora me dice, Alex, no, o sea, duré un año en consignación, ¿no? Bueno, como en revisión, y al final me dijeron que no. Y lo curioso de esta historia es que años después yo publico en Alfaguara. Ahora yo publico en Alfaguara, que ahora ya pertenece a Penguin Random House. Y mi editora de este primer libro, Dania Mejía, es súper amiga de Alicia Rosas, No que me recibió en ese entonces. manches. Entonces, esa historia a mí me da mucha ternura y la atesoro Está muchísimo, conectado. porque además Dania, cuando me dijo, ¿cómo? ¿Tú fuiste con Alicia Rosas? Le marcó en ese momento, hola Alicia, ¿cómo estás? Oye, fíjate que ¿quién crees que va a ser mi autor? ¿Tú te acuerdas hace unos cuantos años de un chavito que se llama Alejandro Toledo que te llevó? Y Alicia, estaba ella en altavoz, Ajá. ¿no? Ella no sabía que yo estaba ahí. Sí, claro, me acuerdo, qué ternura me dio en ese entonces. Entonces me Ah. dijo, pues, ¿quién crees que va a publicar ahora en Alfaguara? Y entonces yo, ya grande, ya de 23 años, hola Alicia, ¿cómo estás? Soy yo, Alejandro, me acuerdo de aquella vez. No, ella se puso súper contenta, o sea, esa historia a mí me gusta mucho Qué contarla. bonito, qué Es bonito el súper lindo. universo. ¿Te Sí, fijas cómo es claro, no. O maravilloso? sea, imagínate si a los 14 años a mí me hubieran dicho, es que tú vas a terminar en 10 años publicando en Alfaguara, yo no lo hubiera creído. ¿No? Y eso es cómo son las cosas. O sea, yo fui a Alfaguara, yo quería publicar en Un no. Alfaguara. Y Un no se convirtió claro, pero en un años sí. después yo terminé publicando en Por la Alfaguara. disciplina, por la perseverancia, por la tenacidad. Y por mis fans, porque ellos me dieron esta idea, mis lectores me dieron esta idea. Entonces yo dije que voy a compilar los textos, que este libro es la compilación de los textos, los metí a las editoriales y con el tiempo, que es de mucha paciencia, porque esto de mandar libros, manuscritos editoriales es de paciencia, y con el tiempo me dijeron, este correo yo lo vi, estaba en mis spams, fíjate. No Si yo no manches. hubiera revisado el spam, yo no hubiera visto que mi editora de ese entonces, Dania, me mandó un mensaje de, hola Alex, soy Dania Mejía de Alfaguara en Penguin y estamos muy interesados en tu manuscrito. Pero estaba en spam, yo no lo había visto y me tardé como 3 semanas en revisar ese correo, ¿no? Entonces ya después cuando entró y me dijeron te vamos a publicar, pues sí me dijeron, oye, queremos, o sea, nos gusta mucho que sea una compilación de tu blog, pero ¿qué te parece si hacemos la mitad de lo que ya tenías escrito y nos escribes nuevos textos? Entonces el trabajo fue eso, escribir cosas nuevas que no estaban en el blog y lo que hice fue dejar los textos en el libro más leídos del blog, Ok. que eran los que más le Y gustaban. mitad se fue con textos como más leídos y la otra mitad Inéditos. del libro inéditos. Ujú. Ese es el primero. Es el Que primero, es este. así es. Ok. Así nació. Y además es el libro al que le tengo mucho, o sea, a los tres les tengo mucho Sí, cariño, pues pero el este bebé, fue el es el primero y primogénito. es el primogénito y además fue una idea que si a mis lectores no se les hubiera ocurrido, o sea, además, no sé, a Te mí no se me impulsaron, te impulsaron, a animaron. mí ya Digo, yo que ya lo traías en la sangre, ya lo sí, y traías, yo ya lo había pensado, pero pero faltaba ese chispita. exacto, yo no confiaba, yo decía, bueno, no, ¿quién va a leer cosas gays? No, ¿quién va a querer leerme? ¿Sabes? Como que no confías tanto en ti. Pero mis lectores me insistieron tanto que fue como, ay, bueno, ya lo voy a hacer. Y lo compilé, lo mandé y bueno, pues sí, después como de casi, pues sí, yo vi eso, yo lo mandé como un año antes, sí, después de un año vi ese correo y me contestaron. ¿Y cómo nace el segundo, que es antes de dejarte ir? Antes de dejarte ir ya fue, pues gracias al primero, bueno,
le fue muy bien, le sigue yendo muy bien. O sea, este libro, el de Se curan rotos, pasó por ser un bestseller, que fue en muy corto tiempo. Y además para un autor nuevo, imagínate, yo en ese entonces tenía, además desconocido absolutamente, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a la editorial como con 20,000 seguidores en Instagram y aún Ay, así confiaron en mí. pero Era era bastante porque yo ya traía bueno. camino recorrido de Sí, Soy sí, sí. Homosensual, era muy bueno, pero imagínate, ahora tengo 430 y tantos mil, ¿sabes? Entonces es abismal la diferencia, Ok. ¿no? Entonces le fue muy bien, la editorial me dijo, oye, pues ¿qué más nos vas a entregar, no? Y yo tenía ya muchas ganas de hacer una novela que hablara sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre cerrar ciclos, porque también me gusta como esta... Y además entrar en el género de fantasía y ficción, ¿no? Porque este es no ficción. Este es como... Son relatos, pues sí, de vivencia sobre el amor, el desamor, ¿no? Pero yo tenía ya ganas de hacer una novela, entonces les dije, oigan, les voy a hacer esto, ¿les parece? Y me dijeron, sí, aviéntatela, ¿no? Y lo empecé a escribir, pero llegó la pandemia. Entonces este libro, este es un bebé de pandemia, porque justo sale en la pandemia, cuando todo está bien De hecho, trae crítico. cubrebocas. Trae cubrebocas, sí, lo compras y te dan un cubrebocas. Y este libro, la gente pensó que lo escribí por la pandemia, pero la verdad es que yo lo terminé de escribir en 2019. Entonces el libro sale en 2020. Justo cuando inicia todo. Sí. Este libro sale en noviembre del 2020. Y bueno, al final como que los tiempos fueron perfectos. Yo hice un libro sobre la pérdida. Mucha gente estábamos atravesando por procesos de pérdidas, de duelos, de cerrar ciclos y creo que este libro quedó perfecto. Con el tiempo antes de dejarte ir se ha vuelto como un libro un poco de culto, ¿sabes? La gente lo está redescubriendo apenas. Es un libro como un poco tardío, pero la gente lo está descubriendo y eso me gusta mucho porque es un libro que en su momento quizá pasó un poco desapercibido porque la gente y el mundo estábamos en otras cosas, pero ya hoy, 4 años después, casi 5 años después, como que la gente lo está descubriendo y eso me gusta mucho porque es un libro que yo sabía desde el inicio. Dije, este libro va a tener como efecto retrasado, ¿sabes? Pero me gusta que lo estén descubriendo, ¿no? Porque al final creo que sanar nuestras pérdidas siempre es como, no importa en qué época estemos, todo el mundo tenemos que cerrar ciclos y sanar pérdidas que a veces tenemos arrastrando, Y ¿no? las pérdidas con día, o sea, día con Así día es. perdemos algo Y y la tenemos pérdida un duelo. es parte, el duelo es parte de la existencia y tenemos que aprender a sobrellevarlo. Entonces, antes de dejarte ir, es un libro enigmático, ¿sabes? Tiene una magia muy particular, la gente me lo ha dicho y me gusta mucho, ¿no? Porque es como ese libro que llega justo en el momento cuando tiene que llegar. Entonces yo creo que antes de dejarte ir tiene una magia muy particular. Y el tercer bebé que dice, ni siempre ni nunca, Ni tú ni yo. ni tú ni yo. Ese ya salió hace 2 años, en 2022, salió en octubre y pues como todo mi jam y mi hit es hablar sobre relaciones, porque más yo me especialicé en relaciones interpersonales. Okay. Y tomé hay una rama en la psicología que es psicología transpersonal. Yo me fui por la rama humanista, ¿no? Muy junguiano todo. Pero después dije, bueno, sí quiero combinarlo con lo transpersonal. La psicología transpersonal es una rama de la psicología que muchos psicólogos dicen que es como psicomagia y todo, porque deriva del humanismo, ¿no? Pero la psicología transpersonal habla mucho de las experiencias más trascendentales del ser humano, ¿no? Todo lo que nos trasciende a niveles de conciencia, ¿no? Entonces, eso también es parte de, y Jung también lo mencionó mucho en sus libros, ¿no? Que no podemos dejar de lado las experiencias incluso espirituales de la gente, ¿no? Porque eso nos hace seres integrales, ¿no? Entonces yo me especialicé en eso y me gustó aplicarlo a las relaciones humanas. Entonces mi hit es hablar de relaciones interpersonales. Okay. Pero yo llevaba mucho tiempo hablando de relaciones humanas, enfocado también a lo LGBT, ¿no? Porque también yo fui de los primeros de mi generación que empezó a hablarle sobre relaciones a las personas LGBT, a los hombres homosexuales, ¿no? No había nadie, o sea, no había nadie, yo lo empecé a hacer. Y eso me gustó y yo creo que eso me hizo ganarme un lugar porque no había nadie de mi edad hablándole a los chicos de mi edad gays. Entonces yo lo hice. Sí, y de por sí hay esta situación que te estás conociendo, estás aprendiendo a conocerte, que es la etapa, pues ahora sí que de la adolescencia, de la Así es. pubertad, y no hay información, hay puros dichos, hay puras Estereotipos, y que claro. la sociedad te lo va dando, entonces dices, ¿a dónde corro? Yo fui creciendo con mis lectores y mis lectores conmigo, o sea, íbamos A a la la par. par, ¿sabes? Entonces, claro, ya cuando estudio psicología y me especializo, porque después te tienes que especializar, yo dije, bueno, es que sí quiero especializarme en relaciones interpersonales, ¿no? Pero yo ya llevaba mucho tiempo hablando de amor, desamor, de pareja, entonces dije, no, ahora quiero hacer un libro que hable sobre la soltería. Porque
curiosamente me di cuenta que no hablaba yo sobre estar soltero, ¿no? Y además este libro yo lo terminé de escribir a los 22, más o menos. Entonces, ni siempre ni nunca, pues lo terminé de escribir a los 28, ¿no? Entonces, pues de los 22 a los 28 yo ya había pasado un montón de cosas. Yo ya había vivido un montón de cosas, ya pensaba, sí, Desilusiones, claro, además yo ya había pasado por muchas desamores, cosas, ¿no? corazones rotos. Claro, y además no es lo mismo pensar en el amor a los 20 que a los Sí. 28 o casi 30, ¿no? Entonces dije, creo que quiero hablar para la gente soltera, porque además yo en terapia empecé a recibir a muchos pacientes que iban a resolver ese tema, la soltería, ¿no? Oye, llevo un año soltero, 2 años, gente que llevaba 5 años soltera y me siento muy mal, o sea, de verdad la soltería era un tema para estos pacientes, ¿no? Dije, no, creo que O tengo que sea, hablar. veían mal Claro. estar solteros. Bueno, es que además estar solos nos aterra, o sea, Ujú. vivimos en una cultura que nos enseña que tenemos que estar acompañados. Claro, somos animales gregarios, no somos aislados, pero como que si hay un estigma con la soledad, ¿no? De estás solo, no tienes pareja, uy, no te preocupes, ya llegará alguien. ¿Por qué tiene que llegar alguien? ¿No? Y esa es Ok. la temática del libro. Yo quería hablarle a la gente soltera, a la gente que siente esta presión por tener pareja, para De ir enseñarles a que las su... cenas navideñas. Claro, Uy. ¿no? Y esto de puta, me van a preguntar O por las qué, amigas que se van casando y puta. y tú eres el único, la única que no está casado, casada. Entonces yo quería enseñarle con este libro a la gente que nuestra propia compañía también es buena compañía. Que estar solteros, solos o solas es el principio para poder estar con alguien. ¿Cómo quieres que alguien llegue a tu vida a estar contigo si ni tú sabes estar contigo, si ni tú te Y aguantas? es eso, porque a veces evadimos y que, güey, les Exactamente. pica estar en Así es. casa solos. No, y luego por eso escogemos mal, y luego por Ajá. eso le decimos que sí a cualquier persona que pasa y nos Desde, regala tres desde, migajas, desde la ¿no? necesidad, Así desde es. cubrir esa Exactamente. parte. Entonces yo ahí en el libro explico perfectamente. El libro es un diario que escribe una persona que termina una relación larga y por recomendación de su terapeuta, que tal vez quizá es una proyección un poco mía, le dice, oye, escribe un diario. Ahora que estás soltero, escribe un diario, vuelve a apropiarte de esa vida que era tuya antes de compartirla por tanto tiempo con alguien. Entonces este personaje al inicio está como reacio, pues ¿cómo voy a escribir a mis 30 un diario? No, no, esto es una tontería. Ni cuando estaba Ni niño. cuando estaba Ajá. adolescente, ¿no? Pero empieza a escribir el diario muy a regañadientes, ¿no? Y empieza, el Se libro suelta. se suelta. Entonces el libro abarca de octubre a enero de la vida de este personaje, ¿no? Son 3 meses más o menos del diario. Y en ese inter de escribir el diario, pues esta persona se va dando cuenta que sí tiene una vida, ¿no? Que no todo es estar en pareja y empieza a cerrar ciclos y a reconstruir la relación consigo mismo y empieza a darse cuenta que sí, que esto de estar solos o solas o tener o no pareja no depende, o sea, la felicidad no depende de estar con alguien, ¿no? Sino depende mucho de lo que nosotros vamos construyendo con nosotros mismos primero y que después podemos compartir con alguien, ¿no? Entonces, por eso nació Ni Siempre Ni Nunca. Y como amor propio, Mucho. ¿verdad? O sea, ahora sí el yo. Exacto. Y no solamente desde el ego, sino, o sea, de ponerte tus necesidades Así es. primero, porque pues para poder estar bien con los demás, primero hay que estar bien con uno mismo. Forzosamente, forzosamente. Y me gusta mucho porque además yo tenía ganas en este libro ya de hablar del amor desde la perspectiva de alguien de mi edad, ¿sabes? O sea, no es lo mismo cuando escribí Se Curan Rotos que a los 28, 29 cuando escribí, bueno, cuando se publicó Ni Siempre y Nunca. Eh, yo quería ya hablar del amor y de las relaciones ya como pues, alguien de mi edad, ¿sabes? Sí. Hablarle a los treintones que me siguen desde que yo estoy en Homosensual. Y eso, tenía muchas ganas de hacer un libro como un poco más adulto, como con experiencias más adultas, ¿no? Es un libro que tiene pasajes muy eróticos. Yo lo hablé con mi editora, le dije, oye, voy a hacer un libro sobre una persona soltera y me parece una mojigatez no ponerle una vida sexual y erótica a este personaje. O sea, que cuando estamos solteros nos volvemos de palo Ajá. y, pues, Sí, sí, perdón, sí. cuando uno está soltero, soltera, lo que quiere es eso, Celibato, ¿no? Así. celebrar, conocer, besar, abrazar otros cuerpos, ¿no? Perdón, no nos volvemos paredes. Y ella me dijo, adelante, hazlo. Entonces yo ahí en este libro, en Ni Siempre y Nunca, pues es la primera vez que también como escritor me doy el permiso de explorar esa parte erótica. Ok. Entonces tiene pasajes muy candentes.
Bastante. Ahí está el spoiler. Bastante candentes. Sí ha habido gente que me dice, oye, no me imaginaba lo que pasaba en el Está capítulo muy tal. Yo estaba... descriptivo. sí. ¿En qué capítulo dijiste? ¿No? A lo largo del libro hay muchos pasajes, ¿no? Y además me gusta porque lo hice con mucha gracia, pero no quería dejar de lado esta parte erótica, que es muy normal, ¿no? Entonces, así nacieron estos 3 libros y pues ya viene el Y ahí viene un cuarto, es lo que te iba a preguntar. ¿Y Así ese de es. qué trata? Pues justamente cuando yo publico este libro, Ni siempre y nunca, que salió el 3 de octubre del 2022, yo fui cuando entré al hospital. Yo entré al hospital en 2022. Ajá. El libro, la primera entrada del diario de este libro es el 3 de octubre. Es más, se los voy a enseñar para que vean que esto no es mentira. No es choro, no es Rosa No de es Guadalupe. choro, no es Rosa de Guadalupe. Mira, aquí está. Aquí está, octubre 3. Octubre. Es la primera entrada del diario que escribe este personaje, el 3 de octubre. Curiosamente, yo me fui al hospital el 3 de octubre. O sea, yo entré el 3 de octubre al hospital. Ok. Así de emergencia, o ambulancia, todo, métete al hospital, porque yo ya tenía una neumonía que no podía con ella, ¿no? O sea, fulminante, así mal. Yo ya no respiraba, oxigenaba como en 66. Y ese 3 de octubre que salió en librerías, que además estábamos en la época iba a empezar la promoción de este libro, pues yo entro al hospital, ¿no? Y allí estuve 1 mes y medio. Me intubaron 22 días, yo estuve 22 días pues en coma. ¿Qué es la cicatriz que es la cicatriz que traigo acá? Porque me hicieron una traqueostomía. Cuando yo ya me extubaron, yo tenía que respirar, ¿no? Pero no podía respirar por la nariz porque no sabía, el cuerpo se desacostumbra. Entonces yo tenía que respirar por la garganta, me hicieron una traqueostomía. Entonces, total que yo pasé literal inconsciente, dormido, casi unos 28 días más o menos, ¿no? A mí me extubaron a los 22 días, pero más o menos como hasta el día 30 yo recuperé la conciencia, ¿no? Entonces estuve 1 mes y medio en el hospital, pausamos toda la promoción de Ni siempre y nunca, hasta que yo salí del hospital en noviembre del 2022, me voy a recuperar a casa de mis papás, y yo tomé la promoción de este libro, la retomamos hasta febrero, marzo del 2023, del año pasado. Yo ya estaba muy recuperado, ya podía yo caminar, hacer cosas solo, porque yo salí en silla de ruedas, yo bajé de peso cañón, no podía yo hacer absolutamente nada. Pues claro, estar 22 días intubado, con alimentación polimérica, bajé de peso. Imagínate, yo soy un hombre de 1,80 y peso 90 kilos, yo salí pesando 56 kilos. Híjoles. O sea, yo no podía Flaquito. pararme, yo no podía pararme. Y aparte el cuerpo se desacostumbra. Y mi cuerpo se desacostumbró a cargarme. Tuviste que aprender otra Todo, vez a caminar. Todo. Yo tuve que aprender a caminar, a subir, todo. articulaciones. Entonces yo hasta ya febrero, marzo ya me recuperé muy bien, recuperé peso, ya me podía mover, todo. Seguía usando oxígeno. Pero bueno, empecé a retomar la promoción de este libro y bueno, todo el año pasado estuvimos promocionando Ni siempre ni nunca. Pero en el Inter yo dije, necesito hacer algo con lo que me pasó en el hospital, ¿sabes? Porque pasan cosas cuando estás tanto tiempo dormido. O sea, la conciencia entra a otros niveles, ¿sabes? O sea, esto es muy fuerte, pero es real. O sea, yo vi mi cuerpo tirado, acostado en la cama del hospital, intubado, muchas veces. O sea, yo me vi en la cama del hospital y yo me fui a otros lados a hacer otras cosas. Entonces, el libro, que de hecho ya está muy próximo a salir, pues va de eso, de todo lo que pasó mientras yo estaba dormido en esa cama de hospital. Ay, qué fuerte. Es muy qué fuerte, es muy fuerte. Y además es un libro que me emociona mucho que la gente lo lea, pero además me da mucho nervio porque es la primera vez que hablo de mí. En mis libros yo nunca hablo de mí. Comparto experiencias. Le pones de tu cosecha, claro, pero porque es basado. inevitable Ajá. separarte, ¿no? Muchos o sea, estos 3 libros, claro que tienen parte de lo que he vivido, pero no tratan de mí, ¿no? Hablan de historias sobre otras personas, ¿no? Lo que me ha pasado a veces a mí, pero a otros también. Pero este libro, el que va a salir ya muy prontito, pues sí habla de mí. Entonces es muy difícil hablar de uno mismo a veces así tan, pues sí, desnudarte en páginas, ¿no? O sea, yo bromeo mucho con mis editores, decirles, la verdad les digo algo, creo que es más fácil tomarme las fotos con poca ropa en Instagram que desnudarme en un libro porque es muy fuerte, Sí, y es muy personal. Y es un libro que también me va a ayudar o es un libro en el que
pues uno nunca termina de salir de varios closets, ¿no? A lo largo de la vida Y uno no sale de terminas de muchos closets, conocerte. exacto. Entonces es un libro en el que voy a atravesar muchos closets. Entonces a través de esas páginas salí de muchos closets. Qué padre. Entonces eso lo quiero compartir con la gente. Qué bonito porque a final de cuentas a través de los libros, a través de la lectura, estás ayudando a muchas personas. Pues me gusta eso porque creo que otros autores han hecho eso conmigo, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos libros a los que volvemos cada vez que la vida se nos pone un poco Sí. intensa. Yo tengo mis libros de cabecera, mis autores de cabecera, que son mi refugio seguro para volver a tomar aire. ¿Cuáles son? Ay, mira, tengo uno que se llama Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas, que es de un gurú hindú que se llama Swami Muktananda. Me gusta mucho Mente Lúcida, Corazón Abierto, que es de una monja tibetana que se llama Thupten Chodron. Me encanta Crea un espacio para el amor, que es de Aura Medina de Witt, que es una gran psicoterapeuta también. Por supuesto, todos los de Harry Potter siempre son espacio seguro, ¿no? JK. Y claro, me encantan los libros de Cornelia Funke, Sangre de Tinta, El Jinete del Dragón. O sea, son libros que cuando yo los leo, me sacan de los baches, ¿no? Son espacios donde yo me siento, ¿no? Y tengo un montón. Y yo quiero hacer eso con estos libros. O sea, yo desde la primera vez que me dijeron, sí, te vamos a publicar, yo me propuse querer seguir el camino de esos autores y autoras que me han salvado más de una vez. Entonces yo ahora es lo que hago. Quiero hacer libros a los que la gente pueda regresar cada vez que lo necesiten para volver a tomar aire y volver a seguir. Por eso los libros al final, aquí dicen, son libros irresistibles, un quererse en cada página, un soplo de palabras para volver a empezar cada día. Entonces dije, esto quiero yo hacer. Entonces le dije a la editorial, quiero que hagamos esto. Libros para volver a empezar cada día, ¿no? Entonces, Sí, que te ayudan. Exacto, y te refrescan. y que puedas leer cada vez que lo requieras, ¿no? Hay gente que me ha dicho, oye, volví a leer Se Curan Rotos, lo leí cuando salió en 2018 y lo volví a leer ahora en 2024 y lo encontré diferente. Hasta aprendes cosas nuevas que dices, Exacto. pero ya lo había leído y aprendí y algo. lo vi diferente, con otros ojos. Entonces creo que esta es la magia de los libros. Me gusta, los libros que hago me gustan porque creo que son eso, son libros que cuando los lees en su momento, los lees con unos ojos y pasa el tiempo y regresas a ellos y los ves ya con otros ojos, ¿no? Qué bárbaro, mi querido Alex. Para terminar esta bonita entrevista que estuvo muy rica, güey. La disfruté enormemente. Los libros, sin duda, son de mucha ayuda. Pero, ¿cuál es tu filosofía de vida? Ay, creo que mi filosofía de vida ha cambiado muchas veces a lo largo del tiempo, pero ahorita estoy en la filosofía de vida en donde no tengo que darle explicaciones a nadie. Y me quiero dar, y estoy en esa filosofía de vida en donde me doy el permiso de ser quien soy sin tener que justificarlo a nadie, ¿sabes? Y si no les gusta, pues está bien, ¿no? Esa es ahorita mi filosofía de vida. No dar explicaciones, ser quien soy y no tener miedo de mostrarlo, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo traté como de encajar y Dar gusto. dar gusto y como que quedar bien y de repente como tratar de maquillar mucho o esconder la parte realmente que yo soy, ¿no? Pensando que pues así podía agradar más a la gente o podía ganarme la simpatía de otras personas, ¿no? Hubo un tiempo donde yo quería quedar bien con la gente y caerles bien. Pero ahora, a mis casi 32 años, pues por supuesto que no me importa, ¿sabes? Y no te caigo bien, no te gusta, pues mira, no pasa nada. Es tu problema, no es el mío, ¿no? Háblalo con tu terapeuta de confianza, ¿no? O sea, qué bárbaro. Mi querido Alex, exacto. muchísimas gracias por haber A ti, venido. querido. Gracias por esta bonita entrevista. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy en Facebook, todavía uso Facebook, sí, yo soy de la generación Facebook. Como Alex Toledo Escritores es mi fanpage, está verificada. También tengo a Instagram, Alex Toledo o Alejillo Tol, también está verificada. Sé que ya mucha gente no usa Twitter, ahora X, pero ahí estoy también como Alex Toledo. Alejillo Tol es el mismo username que Instagram. Y prometo ya empezar a usar más TikTok. Es que, mira, es que entre escribir, dar terapia y hacer contenido... Sí, o cargas la Virgen o truenas los cohetes. O sea, no puedo hacer todo. Pero bueno, ahí también estoy en TikTok como Alex Toledo. Ahí me pueden buscar. Y bueno, estos libros los pueden encontrar en todas las librerías mexicanas, en su librería de confianza, en Amazon, en Mercado Libre. En mis redes sociales hay un enlace de la editorial. También los pueden encontrar en la página en línea de la editorial, que es penguinlibros.com.
que es mi casa editorial, y ahí están todos los enlaces de todas las librerías para que les lleguen directo hasta la puerta de su casa. Excelente, mi querido Alex. Pues bueno, yo soy Jorge Reynoso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast de la revista Influencer con mi querido Alex Toledo. Nos vemos en la próxima. Que tenga un buen día. Bye.